de Venezuela porque los cancilleres de Mercosur sostendrán una reunión el próximo 11 de julio para tratar la situación política del país. La razón, este mes a Venezuela le corresponde asumir o le correspondería asumir la presidencia pro tempore del organismo. Sin embargo, y según el canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, la situación en el país suramericano se complica cada vez más y el Mercosur necesita en la presidencia un país que tenga tranquilidad interna. La reunión de cancilleres se realizará en lugar de la tradicional cumbre de jefes de Estado, que no va a tener lugar debido a esas tensiones políticas que se viven en la región, especialmente Venezuela y Brasil. Saludamos al analista político José Vicente Carrasquero. Bienvenido, señor Carrasquero, a la tarde de NTN 24. Muy amable por su tiempo. Con mucho gusto. Buenas tardes. La cumbre de jefes de Estado terminó en una reunión de cancilleres. Una reunión de cancilleres que tiene que evaluar si se le da esa presidencia pro tempore a Venezuela. El canciller de Paraguay está liderando ese frente político contra esa idea. ¿Usted cree que al final el bloque se impondrá y Venezuela terminará recibiendo esa presidencia pro tempore? Bueno, va a depender de los intereses, lamentablemente, los intereses políticos. Acabo de leer una declaración del canciller uruguayo. Nia Noboa es verdaderamente vergonzosa. El señor dice que en Venezuela hay una democracia autoritaria, pero no hay ruptura del hilo constitucional. Bueno, eso requiere una explicación definitivamente, porque si una democracia es autoritaria, entonces ya no es democracia. Yo creo que los países tienen que ser consistentes con la posición que tomaron en la OEA. También creo que los países tienen que ser consistentes con una decisión que ya tomaron precisamente con respecto a Paraguay en el año 2012, donde movieron a Paraguay fuera de Mercosur hasta que se restableciera, según ellos, el orden democrático. Hay que recordar que el Senado paraguayo remueve al presidente y eso hace que los miembros de Mercosur digan que hay una ruptura del hilo constitucional, a pesar de que el Senado paraguayo estaba obedeciendo a su constitución, y sacan a Paraguay para meter a Venezuela en ese momento. Paraguay está reclamando entonces que se sea consistente, es decir, en Venezuela es evidente que hay una ruptura del hilo constitucional. Hoy, y ustedes lo acaban de transmitir, tuvimos pruebas de eso cuando el presidente desconoce la existencia de la Asamblea Nacional, no asiste a los actos protocolares que durante decenas de años se han realizado de ir a la Asamblea Nacional, que es donde está la representación del pueblo, a los actos, sino que monta su tinglado aparte y después tiene este discurso verdaderamente vergonzoso, verdaderamente fuera de sitio, hablando de oligarquías, siguiendo con esta táctica cubana de muy poca calidad, de estar reduciendo todo a calificativos y a un discurso sin contenido. ¿En Venezuela hay democracia? No, en Venezuela no hay democracia. ¿En Venezuela hay una ruptura del hilo constitucional? Evidentemente sí, porque cuando la Asamblea Nacional es permanentemente ninguneada, desconocida por un Tribunal Supremo de Justicia que está al servicio del partido político y no al servicio de la Constitución, entonces no hay un hilo constitucional en Venezuela. Yo creo que eso los países lo tienen que reconocer. Yo creo que tienen que dejar de privar la cuestión crematística sobre los problemas del pueblo. Es cierto que Uruguay teme que la deuda que Venezuela tiene con Uruguay no le sea pagada y entonces eso determina las acciones de este señor Nia Noboa, una verdadera vergüenza. El señor tiene que actuar en función de los pueblos, esa es su función, para eso que existe. Si él no está dispuesto a hacerlo, entonces yo creo que debiera cederle el paso a otra persona. Es lamentable tener que hablar de un canciller que inventa esta cosa de una democracia autoritaria. ¿Ve usted saber qué significa eso? Claro, José Vicente, y esto va de la mano de lo que está sucediendo al interior de la OEA. La semana pasada, y ya tuvimos mayor claridad, porque en algún momento quedó el tema
en el aire sin que nadie tuviera certeza de que se había activado el proceso de la Carta Democrática Interamericana o no. La semana pasada ya hablamos con varios expertos de la misma OEA. Al interior de la parte jurídica de la OEA salió una comunicación donde decía que el proceso está activo. El proceso ya está en una fase 3, creo que son de 4 o 5 fases que tiene que completarse. El proceso va de la mano del mismo hecho que ya el presidente rindió su informe a los cancilleres. Y hasta donde entendemos, en los próximos días o en las próximas semanas tienen nuevamente que reunirse los cancilleres para tomar una medida con respecto a la crisis en Venezuela. Es decir, que lo que va a suceder en Mercosur el día 11 va de la mano con lo que se está haciendo en la OEA. Bueno, debiera ser así para que la actuación de los países fuese consistente. A mí me preocupa mucho la actuación de la señora Amal Corra, básicamente porque pareciera que ella está más pendiente de su carrera política que de los compromisos que el mismo presidente Macri adquirió con el pueblo venezolano. El presidente Macri ha denunciado que Maduro no respeta los derechos humanos en Venezuela, otra evidencia más de la inexistencia de un hilo constitucional en el país. Bueno, se espera que la señora Amal Corra sea de alguna manera consistente con esas declaraciones del presidente y no se preste a acuerdos con el señor de Uruguay para tratar de darle prevalencia a lo jurídico, como quiere decir el señor, cuando el problema es un problema en este momento netamente político. La situación de Venezuela en este momento es muchísimo peor, en órdenes de magnitud, que la situación de Paraguay en el año 2012. Si se quiere ser consistente, no solamente hay que impedir que Venezuela se haga con la presidencia pro tempore de Mercosur, sino que además habría que considerar seriamente si Venezuela puede seguir dentro de Mercosur, es decir, debieran los cancilleres considerar si se aplica la Carta Democrática en Venezuela. Vamos a ver una vergonzosa intervención del canciller de Bolivia, muy parecida a la que tuvo en Washington, verdaderamente vergonzosa. En Venezuela los niños mueren de hambre, las personas se suicidan por falta de servicios médicos, las personas salen a la calle a protestar porque no tienen qué comer, y el señor de Bolivia prefiere hacerle caso más a su proyecto político. Aquí es donde las ideologías se vuelven trizas, aquí es cuando las ideologías muestran su verdadero carácter, ¿no? Y entonces una izquierda crematística, una izquierda que depende más de la cantidad de negocios que se puedan hacer entre los países que verdaderamente del intercambio de valores éticos humanos que debe existir entre los pueblos. Finalmente, el tema del diálogo, señor Carrasquero, porque también hay confusión. Hemos hablado con varios diputados de la Asamblea Nacional. Ellos insisten y aclaran. Se habla de un diálogo por parte de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos, Leonel Fernández. Hablan de diálogo, pero la realidad es que en Venezuela en este momento no hay diálogo. Entre la oposición y el gobierno no hay diálogo. No, en Venezuela no hay diálogo. Yo creo que nuevamente esto se reduce claramente a unas cuestiones de carácter financiero. España, la República Dominicana y Panamá Venezuela les debe dinero, y esa es la actuación de estos señores. Ellos están actuando unilateralmente. Si verdaderamente hubiese un diálogo, se estarían incorporando a otros vicepresidentes, o a otros expresidentes, y esos expresidentes serían nombrados, propuestos por la oposición. A la oposición no se le está dando esa oportunidad. El señor Rodríguez Zapatero se da el tupé de descartar a voceros de la oposición como María Corina Machado y Enrique Capriles. El señor Zapatero no está calificado para ser un mediador de este proceso, entonces no se puede hablar de diálogo. Aquí lo que hay es un intento burdo, descarado, de ver cómo se dilata el proceso revocatorio, que por cierto, dilatar el proceso revocatorio va en contra de los mismos preceptos de Chávez, que fue el que inventó poner este artificio en la Constitución del 99, y que tenía sentido en la medida en que se removía al presidente definitivamente y se le quitaba el mandato, y eso solamente ocurre antes del cuarto año de gobierno. Ir en contra de eso es ir en contra
de lo que Chávez de alguna manera predicaba. Hasta en eso son totalmente traidores a la herencia de Chávez quienes actualmente conducen el país. Le agradecemos, José Vicente Carrasquero, analista político, por estar estos minutos en la tarde de NTN 24. Gracias por la invitación. Hasta luego, gracias.